querido maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, que él es compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, porque la doctrina, y siempre hablaremos de la doctrina, porque la doctrina de Dios nos enseña a caminar, y no solamente caminar, sino conservar el ritmo del camino. Nos enseña a dominar nuestras emociones negativas, a controlar esos impulsos violentos, esas pasiones locas, llámese así como el odio, los celos, la ira intensa, etc. Eso nos enseña a controlar. A esto se llama, como dice el apóstol Pedro, nos llama a ser unas personas templadas o equilibradas. Y no solamente ser personas templadas, equilibradas, sino también ser personas pacientes. Ya no hay esa desesperación por algo, no. Si ahora pensamos, si es que algo acontece, es por algo. Entonces no tenemos por qué desesperarnos, que no debía ser así. Para no terminar como este joven, cuento una anécdota de un monje que mucho se dedicaba a la oración. Un día fue por una quebrada, andaba descalzo y se resbaló y se pinchó con una espina de madera y le traspasó la planta del pie. El olor era intenso, que él mejor se sentó al borde del camino con el dolor que no podía soportar. Y en eso apareció un delincuente, le sacó la espina, con un poco de dificultad, pero sacó la espina de la planta de su pie que le había traspasado. Se encontró una moneda de oro y se fue. Entonces el monje empieza, aparte de su dolor, ¿no?, se había pinchado, empieza a decir, pero ¿cómo? No es posible, no es justo, esto no es justo, que viene un delincuente, me saca la espina que le había atravesado la planta del pie, se encuentra una moneda de oro y se va. Yo que soy dedicado a la meditación, no puede ser, es injusto. Bueno, empieza su rutina de ir al lugar donde estaba destinado. Él se va cojeando porque estaba mal, y así de duras penas llegó donde su maestro y le cuenta la triste historia que le había pasado. Entonces el maestro lo escucha y después que termina dice, bueno, como eres una persona que te dedicas a la meditación, has tenido suerte, que solamente recibiste un pinchazo. Pero el monje dice, ¿cómo que he tenido suerte, solamente recibí un pinchazo? Es que de acá a una milla era para que te maten. Iban a venir unos salteadores, eran para que te maten. Pero como te dedicaste a la meditación, solamente recibiste un pinchazo. En cambio, el delincuente que te sacó la espina que había atravesado tu pie, la planta de tu pie había atravesado, su destino era para que sea rey, pero como se dedicó pues al mal, al vivir, solamente consiguió una moneda de oro. Entonces, ¿por qué desesperarnos eso? Por eso la doctrina nos enseña a ser unas personas equilibradas, a ser personas pacientes. Esa es la doctrina de Dios. Eso nos ayuda a controlar nuestras emociones, a controlar. Y hablando, amigos, de controlar, aparte nuestro querido maestro viene a ser el compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal prefijado para tus últimos días, ¿cómo que prefijado? ¿No fue acaso en el monte Sinaí? Claro que fue en el monte Sinaí, pero hubo un problema, que el pueblo no lo recibió, que cuando Moisés descendió del monte, el pueblo se había pervertido, estaba presentando holocaustos al dios Baal. Y este fue el motivo y la causa que Moisés rompió las dos tablas de piedra. Lo rompió. Y luego Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, que Moisés tuvo que interceder y ayunar 40 días más para que no lo desaparezca, hasta que fueron 80. Por segunda vez lo vuelve a llamar, lábrate las piedras como las primeras,
hay unos 40 días más, estamos hablando de 120 días, pero ya esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribe para el futuro. Por eso dice Salmo 118, escribirse a esto para generación futura y el pueblo que se criará. Y ese pueblo que tiene que criarse, o sea, se escribe para el futuro, y ese pueblo que se tiene que criar tiene que ser con gentiles, puros gentiles. Y después tendrán que juntarse con el pueblo judío, pero que solamente lo que están escritos en el libro de la vida. Bueno, es lo que estamos mencionando. Y hablando, amigos, de nuestro querido maestro, ahora, como ha llegado el tiempo de que la doctrina tiene que aparecer y el tiempo de la unificación y el tiempo de la restauración, todo se restaura. Se restaura primero se restaura la mente del hombre, lo que dice el apóstol Pablo, se restaura la mente del hombre mediante el conocimiento de la doctrina. Porque si no hay doctrina, ¿cómo el hombre puede restaurar? Mejor vamos a pasar lectura antes de dar inicio este mensaje. Primero, la renovación de nuestra mente se renueva mediante el conocimiento, se restaura. Efesios capítulo 4, versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, a renovarse, ¿no? Tiene que haber una renovación. Pero esta renovación se lo hace mediante la doctrina de Dios, porque así nomás por así no. Se renueva mediante el conocimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Entonces, mediante el conocimiento, ¿qué tenemos que conocer? La doctrina de Dios, porque la doctrina nos va a hacer ver la parte oscura de nuestro corazón, porque muchas tradiciones y costumbres se han hecho ley. Entonces, al tener el conocimiento, entonces salimos de la oscuridad de la ignorancia hacia el conocimiento de la luz. Esa es la diferencia, que es purificado para estos últimos días. Y revisando, amigos, enseñanzas, mensajes de nuestro maestro y también del actual, que es el misionero general de nuestra institución, o guía espiritual de nuestra institución, uno de sus mensajes allá en Argentina, un 13 de marzo del año 2016, fue un día domingo, en Longchang, él dio un mensaje aconsejando a la hermandad, y les habló lo siguiente. Vamos a ver la parte importante. Habla sobre los espíritus malos que ingresan en el corazón del hombre, de cómo se inicia su trabajo en el hombre, cómo se inicia los demás. Uno se inicia con la impaciencia, la inseguridad y la incertidumbre. Se convierte en una mente ansiosa, ligero para pensar, así nos pone la ansiedad. Y esto provoca la desconfianza, y como no hay confianza, viene la incertidumbre. Y en cortito tiempo se hace frágil todas las cosas. Esto pasa a mucha gente. Esta es una arma del adversario, y de allí viene el enojo. Se enojó, ¿por qué? Porque al volverse ansiosa la persona, perdió la confianza y presto a recibir todo pensamiento malo, todo pensamiento ligero, y así somos presos del adversario. Hay otro que su boca le gana, ellos son ya peores. Hay alguien le habló torpe y le contesta igual o peor. Por ahí, con el aborrecimiento, ahí viene el aborrecimiento, viene la discriminación unos con otros. Todo, amigos, por no sabernos controlar. ¿Pero por qué? Porque ya perdimos, ya no hay esa paciencia, nos volvimos impacientes, inseguros, viene la incertidumbre, entonces ya nos volvemos débiles, frágiles. Al volvernos frágiles, ya rápido nos coge el enojo, rápido nos coge la ansiosidad, se pierde la confianza y nos convertimos, pues, somos ligeros para expresarnos y nos volvemos presos nos toma prisioneros dentro de nuestra misma casa y nos utiliza cuantas veces desea. Y cuando ya somos así, como nos convertimos en personas frágiles,
nuestra boca nos gana ya. Para cualquier cosa ya no hay ese freno, no hay esa paciencia, no hay esa prudencia, ya no hay. Ya, soltamos nomás, soltamos, hablamos más, no nos interesa si herimos a unos, herimos a otros, ya no, habla nomás. Como un caballo desbocado, sin freno. Por eso dice, si alguien le habla torpemente, igual le contesta. Ya no hay, se convierte en una persona necia, ya no una persona sabia, porque el sabio primero escucha. El inteligente opina, en cambio el necio, si nos convertimos en personas necias, ya gritamos. ¿Ah? Por eso, y ahí viene ya el punto del aborrecimiento, viene la discriminación, luego lo vienen los pleitos, las disensiones, así viene. Ahora, ¿de dónde sale la malicia? Dice, ¿no? Sale del interior del hombre. Claro, de nosotros viene la malicia. ¿Por qué? Porque si nos limpiamos, si hay una limpieza espiritual, ¿no? Entonces hay una limpieza interior. Entonces, si no hay una limpieza, entonces, amigos, somos de bien maliciosos en todo. Entonces, al limpiar la parte interior, entonces quiere decir, no somos devorados, no somos presas fáciles del adversario, no. Ahora, el mal vendrá para su tentación, y lo que está adentro saldrá para afuera. Y lo que está dentro, ¿qué es el mal, aborrecimiento? Después de esto acontece que ya fue obra del adversario. Entonces el mal vendrá para su tentación, o sea que se presenta ya lo que es la parte negativa, se presenta. Entonces vamos a tocar hoy día sobre ese punto de la tentación. Vamos a ver, por eso él menciona, el mal vendrá para su tentación, y lo que está dentro saldrá hacia afuera, o sea, sale al exterior, y lo que está adentro, ¿qué es el mal? El aborrecimiento. Después de esto acontece que ya fue obra del adversario. Muy bien. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre la tentación y el deseo. Vamos a ver esto. Porque si hablamos de tentación, encontramos algo interesante, que delante de nosotros Dios ha puesto el agua y el fuego, y cada uno llevamos en nuestra mano lo que deseamos. Se vuelve a repetir, Dios ha puesto delante de nosotros el agua y el fuego, y llevamos en nuestra mano lo que deseamos. Ahora, supongamos que llevé agua, bueno para mí, pero si llevé fuego, me voy a quemar las manos. Entonces, ahí tenemos que ver que la decisión viene a ser nuestra. La decisión viene a ser nuestra ahora, a dónde nos inclinamos. Voy a pasar lectura para lo que estoy mencionando. Eclesiástico capítulo 15, 14, 16, 17, 18, dice así: al principio hizo al hombre y le dejó en sus manos de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel. Era puesto ante ti el agua y el fuego, llevas tu mano a lo que quieres. Ante el hombre está la vida y está la muerte, y lo que prefiere cada cual le será dado. Entonces vemos acá que está el agua y el fuego. Es la tentación. Delante de nosotros está el agua y el fuego, cada uno lleva en su mano lo que desea. Pero vamos a ver, como está hablando de la tentación, todos ahí, como dice Pablo también, todo me es ilícito, pero todo no conviene, todo me es ilícito, pero todo no edifica. Pero vamos a ver qué diferencia hay entre el deseo y la tentación. En el deseo encontramos, según el diccionario de la lengua española, lo define que es un movimiento afectivo hacia algo que apetece,
es la expectativa de obtener algo que no se tiene, pero se quiere. O sea, es el efecto de desear, ¿no? El anhelo vehemente. Eso es. Entonces vemos, también implica la atracción hacia la otra persona, implica una atracción, un sentimiento. Es un estado intenso que medializa la existencia humana, nos impulsa por la búsqueda de contacto, la intervención sexual también. Entonces vamos a definir entonces que el deseo, por eso vamos a ver que el deseo es el deseo interno, un deseo interno que implica o impulsa la búsqueda del contacto. Ese es el deseo. Tenemos que definir el deseo y la tentación. Vuelvo a repetir, deseo, el deseo viene a ser un deseo interno, internamente, que impulsa a la búsqueda del contacto. O sea, tiene que haber un contacto cuerpo con cuerpo, entonces ese es lo que impulsa. Por ejemplo, a esto se le conoce como la golosina del deseo. Es una golosina, algo que apetece. Cuando aplicamos el deseo, viene a ser como especie hablemos de un detonante, ¿no? Tenemos listo, está preparado. Una vez que dio el impulso de la chispita, imagínense, luego después viene a explotar la bomba. Entonces viene a ser, eso es el deseo, es ese deseo que es como para prender la chispa. Ejemplo, tenemos, para darnos una idea, en Eclesiástico 9, 8, 9, 11 y 5, para comprenderlo, dice: aparta tus ojos de la mujer hermosa. Ya le está diciendo, ¿ya? Aparta tus ojos de la mujer hermosa. Solamente vemos en el caso de sexo opuesto. Aparta tus ojos de la mujer hermosa, no te quedes mirando la belleza ajena. Ahí viene, ¿por qué debes apartar tus ojos? Vamos a ver. La belleza de la mujer ha perdido a muchos, junto a ella el amor se inflama como fuego. Entonces, eso, ¿por qué debes apartar tus ojos de la mujer hermosa? No te quedes mirando la belleza ajena, porque dice que la belleza de la mujer ha perdido a muchos, y junto a ella el amor se inflama como fuego. O sea que el momento que hemos mirado, viene el deseo, entonces ese amor se inflama como fuego, y esperando en qué momento se incendie. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso dice: no bebas vino con ella, no sea que tu corazón se incline hacia ella y tu deseo te lleve a perdición. Se acabó tu deseo. Viene ese deseo, empieza ese detonante en la mente. Como dicen los grandes personajes, muchos pensamientos pueden venir, o sea, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre tu cabeza. El problema es cuando lo dejas que hagan su nido. Es igual, muchos pensamientos dan vuelta en nuestra cabeza. El problema es cuando ya le damos la oportunidad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Nos lleva a la perdición. Por eso dice: no te fijes en la jovencita para no ser castigado por ella. Entonces no puede, eso tenemos que nosotros apartar nuestros ojos de la mujer hermosa y no te quedes mirando la belleza ajena, porque la belleza de la mujer ha perdido a muchos, junto a ella el amor se inflama como fuego. Listo. Ese es el punto. Primero es el deseo. Es como decir, veo algo, como no aplico el deseo, lo paso por alto. Pero si veo algo, me impacta entre el deseo y ahí está el problema. Y si le doy cabida, me lleva a la perdición. Me lleva a la perdición. Si le doy cabida. O sea, por eso dice: aparta tus ojos. Luego dice el apóstol, nuestro Señor Jesucristo,
aclaró sobre ese punto del que estamos mencionando: aparta tus ojos de la mujer hermosa, no te quedes mirando belleza ajena, porque la belleza de la mujer ha perdido a muchos, y junto a ella el amor se inflama como fuego. Nuestro Mesías recomendó en Mateo 5:18, estamos hablando del deseo. Es cuando se prende, una vez que fue, digamos, es como el fósforo que tienes ahí para prender una tea, el fósforo listo para prender, o como digamos, hablamos para prender la cocina a gas, esperando una pequeña chispa. Entonces, eso viene a ser el deseo, empieza el deseo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que mira, estamos poniendo como un ejemplo, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, o sea, desearla con ansias en su corazón, ya cometió adulterio. Ahí estamos viendo, ¿eh? O sea, podemos mirar, una cosa es mirar, contemplar, pero si ya lo miramos con deseo, con ansias, ya las cosas cambiaron. Como una vez me contó un amigo que uno de sus instructores le había recomendado: ahora ustedes van a disfrutar de la playa, etcétera, van a ver muchas bellezas. Vayan ustedes por la belleza, pero no se vayan por el morbo. A esto se llama morbosearse. Entonces, ese es el deseo, el deseo. Por eso decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 14, no pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Miren lo que dice el apóstol Pedro. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. O sea, primero es el deseo. La tentación está ahí, pero el deseo entra primero. Primero está el deseo. Si no le pones el deseo, no hay ese deseo interno que nos impulsa después a la búsqueda del contacto, porque eso encontramos acá ya, como hemos visto en los versículos bíblicos. Entonces viene el punto ahí. No solamente hablamos de la parte de sexual, hablamos de la parte del sexo opuesto. Es en todo, en varias cosas, no solamente en ese punto. Tenemos el ejemplo del dinero, del oro, la plata. Eso, hay un deseo que ingresa y como dice, y siguen buscando así. Es un deseo que viene desde adentro, ¿ah? Porque todo empezamos el pensamiento, ¿ah? Por ejemplo, que todo aquel que mira una mujer para desearla, ya está mirando, entra por los ojos y ya en su mente empieza la morbosidad, en otras palabras más simples. Vemos en el caso del oro también algo similar, como es el Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y no codiciarás. Acá lo pone como la codicia, el deseo, ese deseo vehemente. No codiciarás la plata, oro de sobre ellas, para tomarlo para ti, para no tropieces en ello, pues abominación es a Jehová. No meterás abominación en tu casa, porque no seas antemano un anatema ante ello. De todo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Entonces vemos acá cómo es que ahí también se lo define este deseo como la codicia. Ingresa por la mente. Por eso dice acá, por causa del deseo de su corazón, muchas cosas hay en el hombre, y por eso viene la tentación al niño, al anciano y al joven. Ahí es donde el israelita tiene que entender todo esto. El que oye y entiende, grande será, quiere decir, el Espíritu de Dios estará en uno, que quitará la malicia de su corazón. Es otro punto que es para frenar. Pero mientras tanto estamos definiendo que el deseo viene a ser ese deseo interno que nos impulsa. Eso es. Por eso dice Pedro, no puedes ver a una mujer sin codiciarla. ¿Ah?
Luego menciona, no te inclines a ella y tu deseo no te lleve a la perdición. ¿Por qué? Porque el amor se inflama como un fuego, como ahí, se inflama. Entonces, antes que llegue a tales cosas, mejor retraer. Por eso dice, dejemos de mirar a una mujer con desearlo con ansias, dejemos así como están. No solamente en caso, como ejemplo le pongo a la mujer. Ahora, después de después que viene todo este punto del deseo, que es todo trabaja en la mente. Por eso dice acá, vamos a leer nuevamente lo que dice el conductor guía espiritual de nuestra institución. El mal vendrá para su tentación. Lo que está adentro saldrá al exterior. Y lo que está adentro, ¿qué es? El mal, o sea, el mal, el aborrecimiento, en este caso estamos hablando del deseo carnal. Y después de esto acontecerá que ya fue obra del adversario, ya no empieza a utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sale al exterior, se exterioriza. Es como decía en Cantares, no despertéis el amor hasta que yo quiera, listo. No, lo mío, mientras piensas dentro de ti, por eso estamos hablando del inicio, mientras tú piensas, eres dueño de lo que piensas, eres dueño. Pero una vez que hablaste, ya no eres dueño, te conviertes en esclavo. Entonces acá, como dicen en Cantares, no despertéis el amor. En este caso, yo estoy pensando, tramando algo mal en mi cabeza, no sé cuánto, deseando esa mujer. Y mientras estoy pensando, la persona es inocente, no sabe nada. Pero si yo me voy y empiezo a hablar, lo desperté. ¿Ve? Entonces, ese deseo, la tentación está ahí, y ese deseo me busca, como el amor se convierte como un fuego, se enciende como un fuego y se inflama como un fuego. Entonces me impulsa a la búsqueda del contacto. En este caso ya le declaro, ¿sabes qué? Me gusta. O estoy enamorado de ti. ¿Qué palabra le puede decir? Lo despertó. Lo despertó. Entonces ese es el punto que tenemos que definir. Entonces después del deseo interno, como viene ya la búsqueda de contacto, viene la búsqueda de la parte exterior, ya viene el deseo de realizar inmediatamente, viene el deseo, por eso dice, no despertéis el amor hasta que yo quiera. A esto se le llama lo que es ya la tentación. Está asociada a la seducción y la provocación también. O sea, la tentación está asociada a la seducción, te seduce con los encantos, todo, te provoca, entonces ya empieza a provocar, no basta que no diga una palabra, sino con su forma de ser, etcétera, etcétera, empieza a demostrar, o sea, viene, seduce y provoca. Entonces, ese deseo empieza a aflorar. Y luego ya viene, como dice, la tentación, ¿no? Como dicen en Santiago 1, 14 y 15, ahora vamos a definirlo un poco más, viene, en realidad cada uno es tentado de sus propios malos deseos, o sea, mi mal deseo, mi mala intención empieza a aflorar. Y eso me arrastra y me seduce. O sea, esa mala intención me arrastra a buscar que seducir. Ahora sí, las cosas, declarar. En este caso, no despertéis el amor. En este caso, me gusta. Se despertó el amor. Fue arrastrado y seducido. O de lo contrario, ese deseo, digamos, lo empieza a demostrar, digamos, demostrando con sus atributos y tantas cosas más. Lo despierta a la otra persona. Entonces, todo empieza en el deseo. Primero empieza el deseo, después viene la acción. Por eso dice, en el seno del deseo comienza el pecado y empieza a tramar. Empieza a tramar ahora, ¿no? Ahí comienza el pecado, luego toma cuerpo, ¿ya? Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Por eso vuelvo a repetir esta frase. Muchos pensamientos pueden surgir en nuestra mente, muchos pensamientos. El problema es cuando ya la dejamos
que empiece a engendrar, porque una vez que engendró ya viene lo que es el pecado. Eso tenemos que tomar bastante en cuenta. Y lo más costeante, dijo el apóstol Pedro, vamos a leerlo, segunda de Pedro 1, capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro. Voy a leer en versión latinoamericana. Versión latinoamericana dice lo siguiente, capítulo 2, dice lo siguiente. Se creen felices con gozar placeres pasajeros. Son hombres sucios y viciosos que toman parte en sus comidas fraternales, muy contentos de engañarlos. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen las almas poco firmes. En su corazón se estableció el amor al dinero. Son gente maldita. Abandonaron el camino recto y siguieron a Baal, hijo de Bosor, que se extravió para ganar dinero haciendo el mal. Él, sin embargo, fue reprendido por su torpeza. Su burra se puso a hablar de manera humana, deteniendo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por el huracán que corren hacia densas tinieblas. Con sus discursos hinchados y vacíos, acarician las pasiones y deseos impuros de sus oyentes, logran seducir a los que apenas acaban de liberarse de sus errores y logran que vuelvan a estos. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de su corrupción, pues uno es esclavo de lo que domina. Entonces, vemos acá, no solamente hemos visto como un concepto del deseo, porque es amplio, de diferentes campos, ingresa lo que es el deseo. Mejor dicho, primero se trama, primero viene en la mente, se trama todo el problema. O como decía en Génesis, el pensamiento del hombre solamente es el mal, nada más. Entonces, ese es el deseo, o sea, empieza con el deseo, yo quiero esto, deseas, ser rico, desea tal cosa, desea, todo empieza en la mente. Después de eso, por eso decía el apóstol el apóstol Pedro, perdón, acabamos de leer, y luego, ¿cuál será nuestro proceder a todo este problema? ¿Cuál sería nuestro proceder? Ya hemos desenmascarado que primero empieza pues el deseo, esa acción, ese efecto de desear. Viene lo que es la parte, es un estado interno que nos impulsa, ¿no? Así como hablamos de la morbosidad, algo similar, entonces nos impulsa a la búsqueda del contacto y la interacción. Entonces viene ahora. Pero ¿qué hacer a todo este problema? ¿Qué hacer? En 1 Pedro 5:8 nos recomienda: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué nos recomienda acá? Practicar el dominio propio. Pero si no puedo dominarlo, a esto se llama disciplinar. A dominar tiene una disciplina ahora. Es como decir, tengo que pongo mi despertador así, uno esté cansado, pero tienes que levantarte, digamos, a las 5 de la mañana. Así estés agotado, 5 de la mañana tienes que levantarte porque tienes que ir a trabajar. Entonces se convierte en una disciplina que hasta el mismo cuerpo, sin necesidad de que tenga un despertador, solo se despierta. Nos despertamos rápido porque se formó una disciplina. Entonces acá tenemos que hacer una disciplina ya. ¿Cuál sería? Practicar el dominio propio. ¿Cómo practicar? Quiere decir, si tengo algo que es la parte negativa, hablemos, por ejemplo, que lo más usual en medio nuestro, hablemos de la morbosidad, por ejemplo. Estamos hablando ahorita de no me deja de mirar a una mujer, no se cansa de pecar, se mirando siempre, ¿no?
Por eso dice, creen ser felices con gozar placeres pasajeros. Entonces, vemos acá, viene el control. Pero ¿cómo lo voy a controlar? No puedo, humanamente a veces no se puede. No se puede poner un parámetro. Entonces hay momentos que se empieza a romper y no se puede. Pero si nos proponemos, sí vamos a tratar de dominar. Y eso Dios le dijo inclusive a Caín. Vamos a ver qué cosa le dijo a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué cosa le dijo? Vamos a ver. 4, 7. Vamos a leer desde el 6. A Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y su ofrenda. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Y Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Practiquen el dominio propio. Entonces empezamos a dominar el dominio, a tratar de practicar el dominio propio. Pero si yo no puedo, ahí viene la palabra invocar. Pablo dice en Romanos, aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es la palabra invocar? La palabra invocar significa pedir auxilio cuando uno está en peligro. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, igual que su maestro, vino una tempestad, se asustó el hombre y empezó a hundirse. Usted sabe qué significa una persona donde no encuentra piso y no sabe nada. Empezó a hundirse, vio la muerte de cerca, de morir ahogado. Entonces, tanto fue su desesperación que dijo, Señor, sálvame. Entonces estaba en peligro de muerte. Esa angustia de ver la muerte de cerca. Entonces acá, vemos en angustia de peligro que nos va a dominar ese espíritu malo, nos va a dominar, son miles, no estamos hablando de un solo espíritu, son miles, nos ataca, no podemos, entonces ahí buscamos que invocar, pedir auxilio, ayúdame Señor, no permitas que este espíritu tal me domine. No permitas que este espíritu tal me tome como instrumento, me tome como un pañal de criatura y después me utilice, después me bota. Entonces, ahí es el punto, como dice nuestro maestro, de denunciarlo. Porque el hombre en sí es inocente. Pero dice la Escritura que le llama al hombre que se arrepienta. No, el hombre es inocente, sino ¿qué pasa? Que los espíritus malos lo toman al hombre prisionero dentro de su misma casa, luego lo utilizan de acuerdo a lo que han planificado, y como no lo denunciamos, entonces somos cómplices por no haberlo denunciado, porque dice Levítico 5:1, si tú eres testigo de un problema X, y si tú no lo denuncias, eres cómplice del problema. Pero si nosotros lo denunciamos, dice el Proverbio 28:13, el que confiesa y se aparte hallará misericordia. Entonces tenemos que confesar, y Dios también dice en Isaías 43:25, Él está presto para nosotros abrir nuestra boca, nomás dice, Señor, ayúdame. Él está presto, dice, entremos a juicio juntamente, habla para yo abonarte, habla para yo justificarte, confiesa. Entonces lo que está buscando es eso. Dios está esperando a qué momento lo vas a hablar, en qué momento lo vas a denunciar, en qué momento vas a clamarle de corazón que te pidiendo ayuda. Pero como somos tan orgullosos, nos convertimos cómplices, y cuando ya estamos con la soga en el cuello, recién nos damos cuenta que ya demasiado maduro las cosas. Por eso, queridos amigos, cuán importante, por eso es, tú tienes que dominarlo. ¿Ah? Por eso dice Jorge Elliot, nadie está graduado en el arte de la vida mientras no haya sido tentado.
Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, cómo controlar. Porque según la Escritura, tenemos varios ejemplos de varios personajes que hicieron historia en la vida humana, hombres y mujeres que hicieron historia, unos que se dejaron vencer y otros que no se dejaron vencer. Por ejemplo, aquellos que se dieron a la tentación, vino en su mente todo, empezó a tramar y le dieron rienda suelta a su instinto. Entonces, una vez que dieron rienda suelta, ya se llama pecado. Pues la muerte es el pecado. Tenemos este caso se dieron a la tentación. Estamos hablando, por ejemplo, Adán y Eva. Ahí vamos a ver qué pasó con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Vamos a leer. Vamos a leer lo que dice en Génesis. La tentación. Dice así lo siguiente. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. No, era la más astuta del campo que había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, menos el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque si lo hacen, morirán. Y la serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien, el día que coman de él, les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y comerán de ella. Y conocerán el bien y el mal. Entonces vemos acá, está diciendo, entonces la mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno, y tomó de su fruto y comió y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también comió. Entonces se abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos e hicieron unos tapabarros cosiendo unas hojas de higuera. Entonces vemos acá, queridos amigos, no pudo soportar la tentación. No lo pudo soportar la tentación y todavía encima lo hizo participar a su marido. Claro, acá nos habla del fruto prohibido porque viene a ser otra parte, ¿no? Pero vamos hablando en forma literal para nosotros entenderlo, cómo Eva se dio la tentación, no solamente a Eva, sino también su marido. Se dio la tentación. Otro punto tenemos que se dio la tentación, se dio la tentación, tenemos al rey David. El rey David también se dio la tentación, ¿no? Vamos a ver una parte nomás para ver en 2 Samuel en el capítulo 11 y 12 también está. Y al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a luchar, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército, derramaron a los amorritas, derrotaron a los amonitas y sintieron la ciudad de Rabá, mientras que él se quedó en Jerusalén. Pero vamos en forma histórica, que ustedes tienen un conocimiento, está en el capítulo 11, en el capítulo 12. Entonces vemos acá, como ellos se van a la guerra, él se queda y salió, dice, a pasearse por la azotea del palacio y vio pues una mujer hermosa, imagínense. Entonces entró, pues en este caso ya le entró el deseo, como dice el apóstol Pedro, no pueden ver a una mujer sin desearla. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el deseo lo llevó a la perdición. Tráiganme a esa mujer. ¿Quién es? Es la mujer de Urías. Tráiganme. Y luego lo despertó en el amor con ella. Se declaran, terminan cometiendo adulterio, llegan a tener una criatura y después comete el peor error de su vida, mandarlo a matar al general. Entonces vemos, son cosas que vemos que no pudieron soportar lo que es la tentación. No pudieron soportar la tentación. Y tenemos personajes también que supieron controlar, supieron poner un freno, no reclamaron a Dios para que no lleguen a tal extremo, clamaron a Dios y Dios los protegió. Tenemos el ejemplo de José. De José sabemos muy bien que cuando
lo llevaron pues como esclavo a venderlo en Egipto, y lo compró pues Potifar, que pues era el capitán de la Guardia Real de Egipto. Él lo compró, y como vio que era un joven muy inteligente, muy hábil, y lo empezó a preparar, inclusive empezó a escribir, y se convirtió pues un hombre clave en la familia, al ver cómo era un hombre bien apuesto, bien apuesto, ¿no? Y la mujer de Potifar, que viene a ser ¿cómo se llama esta mujer? Zulicá. Entonces ella se ubica, es un nombre. Ella, ¿qué pasó? Se enamora perdidamente de este hombre, de este joven. Perdidamente se enamora. Entonces, y él no cedió a esa tentación, no cedió. Prefirió irse, lo llevaron a la cárcel, prefirió ir escapándose, y mejor, está más tranquilo, estaba en la cárcel. Entonces vemos acá cómo él no cedió a la tentación, a la provocación que le hacía constantemente esta mujer. Entonces vemos, ella sí estaba, pues en ella había ese seno del deseo, en ella estaba la morbosidad, en ella estaba todo eso. Entonces él no se fijó en ella, no se dejó castigar. Entonces vemos, no cedió. Entonces un ejemplo de que no cedió esa tentación. Otro ejemplo tenemos de nuestro Mesías, cuando fue llevado pues al monte, fue tentado por el mal, cuando le dio hambre, sintió un hambre. Entonces se acerca el adversario y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Él le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro más, mire, tenemos ahí nuestro Mesías, que también no cedió a la tentación. Por eso, queridos amigos, es cuán importante. Primero viene el deseo, después viene la tentación y ya viene la acción. Todo está a nuestra disposición, pero está a nuestra disposición, pero no es para nosotros utilizar, como dice el salmista David, como dijo, que mis ojos, Señor dice, haz que mis ojos no vean vanidad, más avívame tu palabra. ¿Y qué te dice el mal? Tú eres mi siervo, préstame tus ojos que lo necesito. Y no me puedes negar, porque tú eres mi siervo. Entonces acá es no ceder. Los deseos vienen en la mente. Deseos, se inflama como un fuego, así como la esposa de Potifar. Se inflamó como un fuego, desesperada ella por encamarse con este joven, cosa que él no cedió. Entonces acá es algo similar. Nosotros tenemos que buscar a Dios que nos controle esa parte, que no se prenda ese fuego, ¿no? Que no se prenda, ¿no? Para no caer, no caer en el error, después viene el pecado. Entonces, para eso es lo que tenemos que hacer. Por eso recomienda acá que el mal vendrá para su tentación, y lo que está dentro sale al exterior, lo que está dentro, o sea, está con un fuego, ¿no? Y sale al exterior. Entonces luego dice, y el aborrecimiento, después esto acontece que ya su hora es la hora del adversario, empezando por causa de su deseo del corazón. Entonces es un deseo del corazón, por ahí empieza. El corazón empieza, y muchas cosas hay en el hombre, y por eso viene la tentación del niño, del anciano, del joven. Ahí es donde el israelita tiene que entender todo esto. El que oye y entiende, grande será. Quiere decir que el Espíritu de Dios estará en uno, que quitará la malicia de su corazón. Entonces, si nosotros le clamamos, le rogamos, invocamos, pedimos auxilio, entonces, ahora sí. ¿Y cómo terminas ya, como si eres israelita, cómo terminas al final? ¿Cuál sería tu reacción ante Dios? Dice en Eclesiástico, vamos a ver, capítulo 35, ¿cuál sería la reacción ahora? Agradecerle a Dios. Eclesiástico 35, 1, 2 y 3. Y también 6 y 7. Quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. Y no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso lo será debido según sus mandamientos. Entonces ahora
presentar nuestra pequeña ofrenda de flor de harina de agradecimiento porque Dios me escuchó y me liberó de que me estaba llevando al degolladero. Ese es lo que tenemos que ver. Solamente hemos hablado hoy día sobre el deseo, mayormente el deseo carnal, quiere decir de la morbosidad que todo ingresa por ahí. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva y la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.